Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Un saludo también a todos los que están a través de internet. Dios les bendiga también. Y un gusto que estén acompañándonos en este día. Disculpen un poco la ronquera, pero no tengo coronavirus, pero ando un poquito ronco de la garganta. Y bueno, ¿les parece si oramos? Vamos a pedirle ayuda a Dios. Padre, sin duda todo lo que acabamos de cantar es una realidad. Tú eres nuestro sostén. Sin duda tú eres nuestro río de agua viva. Eres nuestro ayudador. Y también eres nuestra guarda, Señor. De manera que tú estás preocupado porque nosotros caminemos por una senda correcta. Tú tienes tu atención sobre nosotros y anhelas que caminemos siempre en tu verdad. Por eso, Padre, en esta mañana te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Que sea tu voz, que sean estos textos bíblicos que hoy vamos a leer, los que escudriñen y analicen nuestro ser. De manera, Señor, que nos mantengamos al descubierto frente a ti en esta mañana. Señor, que sea tu voz y no la mía. Que al contrario, Jesús, hoy tú puedas ministrarme y puedas ministrar a los que escuchen este mensaje. Pedimos la ayuda de tu Espíritu. Te lo pedimos y dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos, hermanos, para el mensaje de esta mañana? Bueno, porque yo en la mañana ya recibí una buena dosis, así que la voy a volver a recibir. Y de igual manera yo espero que ustedes sean ministrados a través de este mensaje. Es un mensaje duro, es un mensaje para ti, para mí, para ti que nos escuchas a través de internet. Sin embargo, necesario. Este mensaje se titula "Serás probado por fuego". Y ya en sí el título del tema es duro, ¿verdad? Hablar de fuego no es nada grato. Pero vamos a entender un poquito, poco a poco, del por qué necesitamos ser probados por fuego. Quiero leerte una cita, una historia verídica de un niño. Lo voy a leer textualmente. Dice: un pobre muchacho alemán que deseaba ser recibido en una escuela morava escribió una carta, la cual dejó en el correo, dirigida al Señor Jesús en el cielo. La carta decía más o menos como sigue: mi Señor y Salvador Jesucristo, he perdido a mi padre. Somos muy pobres, pero yo sé que tú dices en tu palabra que todo lo que pidiéramos a Dios en tu nombre, Él nos los dará. Yo creo lo que tú dices, Señor. Ruego pues a Dios en tu nombre, Jesús. Perdón, me perdí un momento. Dice: que dé a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela morava. Me gustaría mucho seguir estudiando. Te lo ruego y te amaré aún más. Permítame ponerme los lentes porque ya tantos años de computadora ya hicieron mella en mis ojos. Dice: el administrador de correos, viendo la dirección tan extraña que tenía la carta,
Por curiosidad la abrió. Fue leída después en una reunión de la sociedad morava y la baronesa de Lepe aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho y lo envió a la escuela como él deseaba. Una hermosa carta. Pero lo que aquí nos habla es de una fe sencilla de un niño. Yo te pregunto, tú o yo me pregunto, ¿sería capaz de hacer una carta así? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos vendría a la mente algo así. Decir, bueno, voy a mandar una carta a Jesús por correos. No, este niño creía en las palabras de Jesús. Y aquí cita la Biblia y dice, Señor, dice que todo lo que pido en tu nombre me lo vas a dar. El niño lo creía sin dudas. Es más, el niño creía que poniendo esa carta en el servicio postal le iba a llegar a Jesús. Él no tenía dudas de ello. Y Jesús guió la carta para que llegara a las manos correctas y a los oídos correctos, y tocó el corazón de esta baronesa para que este niño finalmente su oración fuera respondida. Algo hermoso, ¿no, hermanos? Algo bello, algo precioso. Podemos ver una fe tan sencilla, tan pura, en su esencia más pura y limpia. Por eso Jesús decía que si no fuéramos como un pequeño, no vamos a entrar al reino de los cielos. A veces tenemos alguna circunstancia en nuestra vida y se nos cierra el mundo. Se nos cierra el mundo, hermanos. Y como lo hemos platicado en anteriores ocasiones, nos es más fácil tratar de solucionar en nuestras fuerzas el problema y la dificultad antes que ir a Dios y creerle. Esa es una realidad. Una fe sencilla, una fe tan práctica, ¿no? A lo mejor tú y yo no necesitamos hacer una carta y enviarla por correo. Para nosotros es tan fácil que doblar las rodillas y pedirle a Jesús que nos ayude. Así de sencilla es la fe. En realidad, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tenemos la necesidad de la fe. Es el elemento más importante en la vida de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Si tu fe no está allí, entonces no hablamos de hijo de Dios ni de hija de Dios. Todo cambia y todo se transforma en algo diferente. Es un elemento que no puede faltar en la vida de un hijo de Dios. Es muy importante. Leamos un texto en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y quiero enfatizar esta palabra, la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven, su madre era judía y su padre era griego, pero aún a pesar de ello, él había
recibido el ejemplo de fe de su abuela y de su madre. Y habla una palabra que resalta, y quiero centrarme en ella, que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Recuerdan que hace un momento dijimos que la fe es muy importante en la vida de un creyente. ¿Ok? La fe es creer. Estamos de acuerdo con ello. La fe es creer en los hechos y en las promesas de Dios que hay en nuestra vida. Es creer y obedecer y confiar en lo que Dios escribió en toda su palabra, desde que comienza el Génesis hasta el último punto en el Apocalipsis. Todo en ello debe existir una confianza de que así será. Debemos confiar que lo que Dios nos dice se va a cumplir. Y como lo creemos, entonces nosotros lo obedecemos. Esa es la realidad de la fe. Es creerle a Dios. Simplemente es eso. Es algo que no puedes esconder. El apóstol lo había identificado claramente en la vida de Timoteo, y también lo había identificado en la vida de su abuela y en la vida de su madre. No lo podía esconder. Hoy en día muchas personas intentan comenzar un camino en la fe, o bien llevan años caminando un camino en la fe, e incluso pudieron haber aprendido de su padre, de su madre o de sus abuelos el camino de la fe. Seguramente asistieron a una congregación en donde había reuniones de niños y fueron instruidos en el camino de la fe. O a lo mejor tú llegaste en tu juventud y escuchaste la palabra de Jesús y decidiste creer en él. O tal vez ya en la adultez escuchaste de Jesús y te acercaste a él y decidiste confiar en él. Personas que asisten a reuniones o que en este caso escuchan predicaciones de alguna manera, tienen una Biblia, leen la Biblia, escuchan mensajes, asisten tal vez a una reunión de oración o a un estudio bíblico, etcétera. Son personas que buscan demostrar que ellos creen que la palabra de Dios, todo lo que dice, es verdad. Todo eso es genial. Todo eso está bien. Todo eso está muy bien. Pero ¿qué creen, hermanos? Por ahí dicen que no todo lo que brilla es ¿qué? No todo lo que brilla es oro. Y hay algo de verdad en eso. ¿Acaso todos los que van a escuela dominical y crecen tendrán la verdadera fe? ¿Acaso todos los que se congregan todos los domingos tendrán una verdadera fe? ¿Acaso todos los que tuvieron una instrucción de sus padres tendrán una verdadera fe? Podemos ver que no, porque aquí la Biblia dice en el verso 5 que nos habla que existe una fe no fingida. Es decir, que puede existir una fe que tú y que yo podemos fingir. Aquí está utilizando una palabra griega, que es la palabra anupócritos. Anu viene del vocablo sin, hipócritos de la palabra hipocresía. Hablándolo juntamente es sin hipocresía. Una fe sin hipocresía. Esta palabra griega también deriva de otra palabra que es la palabra hupocrinomai. Hupo, que quiere decir hechos, y crinomai, que significa simulación.
lo podemos analizar, quiere decir que es una fe que tiene hechos, palabras, actos y formas simuladas. Esto habla mucho de la vida cristiana, y lo voy a poner entre comillas, que vivimos en estos tiempos. Esto supone, hermanos, un gran peligro. Esto te pone en peligro a ti y me pone en peligro a mí de caer en un gran error. Imagínate que ahorita estás aquí y te dijeran, oye, ¿qué crees? Que allá afuera están asaltando. ¿Cómo saldrías? ¿Quitado de la pena con tu celular en la mano? ¿Verdad que no lo harías? Yo creo que lo esconderías y cuidarías. Bueno, cuando yo te digo, hermano, ¿qué crees? Que existe una fe que es fingida. Ten cuidado. Entonces se prende un foquito de alerta en nuestro ser y dice, hay un peligro de que yo me pueda engañar. Hay un peligro de que yo pueda caer en este grande error, en una fe que es fingida. Vamos a verlo con más profundidad, hermanos. Vamos a leer ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Dice 1 Timoteo 1, capítulo 3 al verso 7, dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni prestasen atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿cómo dice, hermanos? De fe no fingida. Ahora digámoslo juntos. Y de fe no fingida. Ahí está otra vez la palabra. Y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí hay muchas verdades y nos habla de la exactitud cómo es una fe fingida, hermanos. Y vamos a ver en este momento cómo es la vida de un hombre o una mujer que pensando estar caminando en la fe, está caminando en una mentira, en un error. Y aún parece que todo está bien, pero realmente es todo una simulación. Quiero que nos centremos. Y fíjense que está hablando el apóstol igual a Timoteo. En el verso 3, en la parte final, que dice que no enseñen diferente doctrina. Déjame contarte un poquito hacia quiénes estaban dirigidas estas palabras. Estaba hablando de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba viviendo una plaga de herejías. Estaba siendo amenazada por las mismas herejías que estaba amenazada la iglesia de Colosas en estos tiempos. ¿Sabe lo que enseñaban? Bueno, ellos enseñaban a descubrir conocimientos muy ocultos, muy profundos, muy escondidos. Y también estaban dados a la adoración de los ángeles. Y buscaban cosas místicas y muy profundas. Eso es lo que hacían. Ya no se conformaban con el evangelio de Jesucristo. Ya no se conformaban con la salvación que Jesús ofrecía.
Ellos querían algo más allá. Ellos querían algo místico y sublime. Eso es lo que estaba pasando en esos tiempos y provocaba una fe con hipocresía. Leamos Colosenses capítulo 2, verso 8 y analicemos lo que pasaba en esos tiempos en la iglesia de Colosas. Fíjense cómo dice. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no que según Cristo. La iglesia de Colosas estaba siendo bombardeada de filosofías. Estaba desviándose. En lugar de centrarse en la palabra de Dios, ellos se iban a las frases bonitas, ¿verdad? Ellos se iban a lo popular de los dichos, a lo que los filósofos y grandes pensadores de su tiempo estaban hablando, a los que eran más populares, en lugar de centrar su fe en Jesús. Habla de huecas sutilezas. ¿Cómo es una hueca sutileza, hermano? Es algo que entra al oído muy suavemente y tú lo escuchas y dices, sí es cierto, habla de mucha verdad, pero es hueco, es decir, no tiene fundamentos. Tú lo rompes y por dentro está vacío. Es decir, es algo que no te va a alimentar. Es algo que te va a dejar vacío también a ti. Y habla de tradiciones de hombres. ¿No has escuchado por ahí? Es que esto así lo hacemos aquí. Así acostumbramos a hacerlo. Entonces, lo tenemos que hacer así, hermano. Oye, hermano, es que tú tienes que llegar y arrodillarte aquí en el altar y tienes que estar ahí de rodillas. Es una forma, tal vez. Y lo tienes que hacer así porque si no lo haces así, hermano, yo no te voy a considerar un hijo de Dios. Es un ejemplo hipotético, claro. No estoy diciendo que no se deba hacer. Tú lo puedes hacer, claro. Pero imagínate que pusiéramos ese requisito, ¿no? Que porque se está tradicionado hacerlo así, entonces hay que hacerlo, y quien no lo haga, pues entonces es considerado alguien fuera de lo normal. Tradiciones de hombres, como los fariseos acostumbraban a hacerlo, y ponían su fe y su confianza en esas formas, en esos hechos. Y habla de los rudimentos del mundo. Había una mezcla del mundo y la iglesia. Había una mezcla del evangelio con el mundo. Y esto trae una fe ficticia. Y dice que todo esto lo puedes tú fundamentar en lo que quieras. Dice, menos en Cristo, es decir, fuera de Cristo. Leamos más adelante en el versículo 18. Colosenses 2 y vamos más adelante nada más al versículo 18, por favor. Esto es delicado, hermanos. Fíjense nada más lo que dice. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Fíjense, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es lo que hacían en la iglesia de Colosas. Querían entrar algunos buscando algo sublime, tratando de desviar a la iglesia a un culto diferente, hacia los seres celestiales, la Biblia está prohibido que lo hagamos, porque solo tenemos a Dios. No debemos ni venerar, ni adorar, ni orarle a los ángeles, porque ahorita está por ahí una corriente muy
fuerte de, no, pues mira, órale a tu ángel, ¿no? Dice la Biblia que tú tienes ángeles, entonces órale a tu ángel. No, hermanos, la Biblia dice que es a través de Jesús que llegamos a Dios. No hay ningún ángel ni querubín que nos pueda llevar a Jesús, a Dios, sino Jesús solamente. Pero esto estaba pasando en la iglesia de Colosas. ¿Y qué creen? También pasa actualmente. Hoy en día pasan estas cosas. Hoy, como la fe de muchos no convence, se es llevado a añadir complementos a la doctrina, hacerla más vistosa, más atractiva, más influyente. ¿Y sabes qué es lo que tú consigues con todo eso? Un Frankenstein del evangelio. O sea, armadito ahí de muchas cosas. Hoy en día está de moda esto. Dice la Biblia que no prestes atención a fábulas, es lo que dice vamos a centrarnos en el verso, regresamos a 1 Timoteo 3, en el verso 4, perdón, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4, Timoteo 1, 4 dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. A falta de convencimiento de la fe fingida, ¿qué crees que se suele hacer? Se suele añadir historias, cuentos fantásticos, fundamentan su creencia en una teología fantasiosa. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Hoy en día hay muchos predicadores, hay gente que se hace llamar apóstol, incluso de Jesucristo, predicando todo menos la Biblia, predicando todo menos la verdad. Hablan de filosofías que no son bíblicas. Hay personas que se dedican a escudriñar la Biblia, pero no de la forma correcta, sino a pelear con otras corrientes. No es que yo tengo este pensamiento y mi teología es esta, y los de allá están mal. Y los de allá dicen también que los de acá también están mal y dan sus versiones, ¿verdad? Y sus formas de pensar. Pero oye, la Biblia está escrita y la Biblia es la Biblia. Y la mejor que nos guía a la verdad es el Espíritu de Dios. Pero hoy en día está de moda esto. Oye, mira, yo te recomiendo a fulanito de tal que está hablando de esta nueva forma de interpretación. Y la gente les gusta escuchar eso porque suele ser algo nuevo, algo revolucionario. Pero la Biblia nos dice, cuidado con las fábulas, cuidado con aquellos que se ponen a discutir cuántas escaleras tenía el arca de Noé, porque, ¿sí me entienden? Cosas que no tienen sentido. Y le dan importancia a eso. Y el evangelio de Cristo muy rara vez se toca. Muy rara vez se le toca a la persona que tiene que acercarse a Dios para que Él sea transformado, para que ella sea transformada. Teologías fantasiosas. Debemos de tener cuidado con las filosofías no bíblicas. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en promover controversias filosóficas o teológicas en lugar de ayudar a la gente y confundirla y alejarla de Cristo. El evangelio, hermanos, es sencillo. El evangelio es práctico para todo ser humano. No debemos enredarnos en cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Es sencillo. Como este niño que leíamos al principio. Él no se puso a pensar, no, es que no, es absurdo que yo mande una carta al correo. O sea, teológicamente dice la Biblia que no llega allá, ¿no? No, el niño fue sencillo. Su fe fue sencilla. Veamos más adelante. Fíjense lo que dice
en el verso 6. Dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Sabes? Cuando hay una fe fingida, como no convence ni al que lo vive, ni al que lo observa, entonces se comienzan a hacer moldes y se comienzan a crear formas. ¿Para qué? Para que sea más convincente esa fe. Hoy en nuestros días, si tú revisas unos minutos tus redes sociales, vas a encontrar esto muy seguramente. Aquí la Biblia, cuando habla de vana palabrería, está hablando de parloteo vano. Es decir, ¿has escuchado un merolico, hermano? Ya. Sobre todo se da cuando venden un artículo, ¿no? Es muy común. Se dice mucho, pero ¿qué pasa? No llegas a ningún punto. Eso es lo que pasa con palabrería vana. Hoy muy fácilmente encuentras en las redes sociales personas que hablan de motivación personal. No te hablan de Cristo, te hablan de motivación personal. ¿Cómo ser exitoso? Y hay títulos como ¿cómo ser una hija de Dios empoderada? ¿No han escuchado por ahí esos títulos? ¿Cómo ser un empresario hijo de Dios próspero? ¿Cómo vivir mejor? Son los títulos. O temas como ¿cómo tener éxito como hijo de Dios? ¿Cómo vivir en paz conmigo mismo? Así. ¿Cómo tener una familia feliz y tranquila? Ser un hijo de Dios lleno de poder. Esos son los títulos que hoy están de moda y venden, entre comillas, en las redes sociales. Vana palabrería. Y puedes pasarte una hora viendo a un motivador profesional levantándote el ánimo simplemente, sin hacer uso del Espíritu de Dios guiándote, porque de verdad Dios quiere hijos vencedores y hijos que triunfen, pero no en el dinero, no en el ánimo, no en esas cosas. Sin embargo, eso es lo que hoy se predica mucho, de lo que se habla mucho. Entonces, como yo no me convence de la fe que estoy viviendo, entonces le voy a meter motivacional, le voy a meter cosas que me hagan ver poderoso como cristiano. Eso no sirve, hermanos. Eso es una fe fingida. Tú puedes ver a un hombre ahí muy animoso en el púlpito, gritando, saltando, pero no hay una fe real. Hay un fingimiento detrás de eso. Digo, no estoy generalizando, pero desgraciadamente se da y se cae en esas situaciones. Ahora, imagínate, si a esto le añadimos una forma de vestir. Es que como que la fe no convence, entonces vamos a hacer un molde de vestir todos igualitos, ¿no? Hay que vestirnos de cierta manera para que cuando te vean digan, ah, ese es de la iglesia fulana de tal. Ah, entonces es cristiano. O, bueno, le vamos a poner alguna forma característica de hablar para que cuando me escuchen hablar, entonces digan, ah, este es cristiano. Y bueno, si añadimos a esto algunas reglas en la congregación para sonar un poquito exclusivos y diferentes. No, es que aquí en mi congregación tú no muy fácilmente te vas a volver un miembro, ¿eh? O sea, tienes que hacer esto y tienes que pasar tantos años haciendo esto, y luego tienes que pasar con el pastor fulano de tal a que te dé el visto bueno, y después de que ese pastor te dé el visto bueno, vas a pasar con otro pastor que te va a volver a hacer un filtro. Porque nosotros somos exclusivos, entonces somos diferentes a los demás. Vamos a meter un tipo de oración con un cierto patrón. Y ya escuchas orar y dices, bueno, es que está orando bien, ¿no? Porque dice estas palabras. Añadimos algunos estándares mínimos que cumplir
que están fuera de la Biblia, no importa, pero hay que cumplirlos. Todo esto para darle más sentido al sentido de pertenencia, entre comillas. Pero hermanos, eso es solamente como un requisito de un club social o de alguna organización X o Y. Que si tú embonas en ese molde, entonces tú eres considerado una persona de fe. Pero eso no es verdad. Eso solamente es una fe fingida. Hoy en día mucha gente cae en el error de llegar a una congregación y lo primero que haces es medir cómo se comportan y te amoldas, te haces igual. Y una vez que eres aceptado y le llenas el ojo al pastor o le llenas el ojo al ministro que está en ese lugar, te ponen palomita y te consideran alguien de fe. Y suficiente. Pero esto será cierto, hermanos, esto será verdad. No necesariamente, porque vemos en la Biblia que existe la fe fingida. La fe fingida. Hoy en día, hermanos, pasa esto. Y está sucediendo. Leamos más adelante. El último texto en el verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Eso es lo que dice ahí el verso 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hoy en día existe mucho egocentrismo y mucho protagonismo en la predicación. ¿De qué hablo? Hoy en día importa mucho quién está parado aquí enfrente compartiendo la palabra. Hoy en día se le da mucho valor quién es el que está predicando. Hoy, si no es fulanito de tal o fulanito de tal, entonces no me va a llegar con tanto poder y tanta unción la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder en sí misma. No depende de la capacidad del que expone. Aquí se podría parar alguien como yo, que no tiene la mínima capacidad y no ha aprendido de una manera tan grande como otros, homilética y todo eso. No depende eso de la palabra de Dios, no se limita. La palabra de Dios es poderosa, pero desgraciadamente hoy en día la gente le da mucho valor a los expositores de la palabra. Tienen más confianza al que se para ahí enfrente que en la palabra misma que se predica. Y esto a veces no es culpa ni siquiera de los que predican. La gente misma se hace casi un ídolo del que predica. Yo he escuchado gente que dice, no, ves que estuvo fulanito de tal. En lugar de decir, ¿qué crees? Que hablaron el texto bíblico tal que me impactó en mi alma. Eso es terrible, hermanos. Y eso logra una confianza falsa. Entonces dice la gente, yo me congrego en tal lugar porque ahí está el hermano fulano de tal que predica la palabra de esta manera. Cuidado, porque esto te puede llevar a una fe no fingida. El día que el predicador o el ministro se acabe y se vaya a otro lado, ¿qué crees que va a pasar? Tu fe falsa se va a caer. Se va a acabar la emoción y se va a acabar la confianza en otra persona. Hoy en día hay mucha gente que le da mucho protagonismo a su forma de compartir. Hace poco, de manera accidental, me encontré con una mujer predicando. Y hazme el favor que esta mujer se atrevió a decir que Jesús pagó el 60% de la salvación solamente. Y que el otro 40% pues lo tenemos que hacer con nuestras obras y con las cosas que podemos hacer. Bueno, para empezar, ¿dónde dice la Biblia que el 60%? Porque pudiera haber sido el 50%, ¿no? O pudo haber sido el 99.99%. ¿Dónde dice la Biblia esa cifra? ¿De dónde lo sacó? Pero tú le escuchas y habla con una seguridad. Y le hicieron esa pregunta y le contestó hasta con autoridad, ¿no? Por eso dice ahí
¿no? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Si alguien ahí hubiera tenido una fe firme, hubiera dicho, a ver, dígame usted en dónde la Biblia dice semejante aberración. No es cierto. Pero hoy en día esto abunda, hermanos. Y desgraciadamente si tú hubieras mirado cuántas personas miraron ese video, te vas de espaldas. Mucha gente, miles de gentes escuchaban a esta mujer. Y de esos miles no había uno solo que pudiera decir, oiga, está diciendo usted una herejía. Pero lo que pasa es que como se escuchaba bonito, y la verdad la persona tenía poder de oratoria, e impresionantemente tenía palabras, pero eso no es suficiente. Pero eso es lo que hoy superficialmente está pegando y está creando en mucha gente una fe fingida, una fe aparente. No debemos jamás poner nuestra fe en los hombres. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Existen hermanos hoy en día muy llenos de Dios, hombres que son utilizados por Dios y que se paran y hablan la palabra con mucha autoridad. Gracias a Dios por sus vidas. Pero hermano, jamás pongas tu confianza que porque está el hermano fulano de tal, entonces voy a ser bendecido. Pero cuando vea a otro hermano que ni conozco, entonces pues voy a como que a distraerme y como que no va a haber mucho poder ese día. No, hermano, ese sería un gran error. Estarías fundando tu fe en una fe fingida, en una fe que no tiene fundamentos. En realidad, hermanos, hay un gran peligro en que tú y yo podamos caer en este gran error de la simulación, fingiendo una fe ficticia y sin fundamento. Yo te hago una pregunta en esta tarde. Yo me hago una pregunta en esta tarde. ¿Cómo puedo yo saber y asegurarme que no tengo una fe fingida? Yo puedo decirle hoy, Señor, muéstrame. ¿Cómo puedo saber yo si no estoy en un error? Si no estoy cayendo en una fe fingida, en una simulación. Porque esta es una simulación que a lo mejor tus ojos y tu ser no lo está percibiendo, pero estás cayendo en ese error. ¿Cómo puedo, Señor, saber si me estoy equivocando? Bueno, vamos a leer, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Dice Primera de Pedro 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Fíjense esta palabra, que sois guardados por el poder de Dios, mediante ¿qué, hermanos? La fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vuelvo a decir, la salvación, que incluso el hermano nos estaba hablando el domingo pasado, ¿verdad? La salvación viene de la fe, mediante la fe. Eso es genial. Sigamos leyendo. En lo cual vosotros os alegráis, fíjense la palabra, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué, hermanos? En diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, amigo que me escuchas, ¿crees en Jesús? ¿Crees en las palabras aquí escritas? ¿Sí o no? Ok, bueno, pues qué fuerte. Muy bien, está bien, hermanos, que crean. Pero ¿qué crees? Es necesario que tú pruebes que de verdad crees. Yo te creo, pero es necesario que se te aplique un test. Y no es un papelito en el que te vamos a pasar aquí al frente para que nos llenes un examen, hermano. No, nada que ver. Aquí te está diciendo, es necesario que tú y yo realicemos un examen para comprobar si en realidad, si verdaderamente es genuina nuestra fe. Fíjate, aquí la Biblia compara la fe con el oro, pero obviamente le da más valor a la fe, ¿verdad? Dice, más preciosa que el oro. El oro de por sí es muy preciado. ¿Acaso, hermanos, el oro no es muy escaso? ¿Verdad que sí? El oro es muy difícil de encontrar. No lo encuentras en la esquina. No lo encuentras excavando unos cuantos metros y ahí está. No, es muy complicado el proceso de extracción del oro. Lleva un proceso muy costoso. De manera que cuando encuentran un lugar y encuentran algunas pepillas de oro, lo que hacen es hacer todo un estudio del terreno para ver si es costeable todo lo que van a colocar ahí para extraer oro. Porque a lo mejor solo se encontraban esas pequeñas pepitas ahí alrededor. Tienen que hacer un estudio muy costoso. Ahora, ¿y tú crees que no tenga algunas características así la fe en una persona? Es muy difícil encontrar fe en las personas, una fe genuina. Dice la Biblia que Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es muy difícil de verdad encontrar una fe genuina en las personas. Puedes encontrar todo lo que platicamos hace un rato, formas, ¿verdad? Pero una fe genuina es difícil de encontrar. Cuando se encuentra el oro, hermanos, no encuentran el oro continuamente en forma pura. El oro lo extraen mezclado con muchos minerales y con muchas impurezas. Está todo mezclado. Puedes ver de repente ahí que brilla y que hay oro, pero es una piedra en bruto. Es necesario refinarlo en un proceso muy riguroso y muy costoso. Es separada la plata, es separado todos los minerales, el cobre, hasta que llegas a obtener una cantidad muy pequeña de oro que brilla y que le va a traer beneficios al que la extrajo. La fe es igual. La fe es de la misma manera. Tú y yo, hermano, tú y yo vamos a ser probados por fuego para demostrar que nuestra fe es genuina o a lo mejor es solo una copia barata y falsa. Esa es una realidad. Hoy mucha gente vive de una manera tranquila, pensando que está cumpliendo, que está muy bien en la congregación a donde asiste, pero está viviendo una mentira. Y tarde que temprano, la prueba se va a hacer notoria. Y entonces se va a conocer realmente lo que hay en esa persona. Leamos Primera de Corintios, capítulo 3, el verso 11 al verso 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al versículo 15.
Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, dice, será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál sea, la obra de cada uno, cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Déjame explicarte un poquito el contexto. Aquí el apóstol reprende a los corintios porque estaban empezando a decir, no, es que yo soy de Apolos, del hermano Apolos, que sabe predicar re bien, sabe dar unas enseñanzas muy, muy buenas. Y otros, no, espérame, pero yo soy de Pablo, el que se le apareció Jesús, el que se volvió ciego y después Dios le regresó la vista. Y él les decía, están mal. Y le hablaba acerca de aquellos que vienen y los apóstoles pusieron los fundamentos, que es Jesucristo. A todos nos es predicado Jesucristo, ¿verdad? Y después es necesario que empecemos sobre la roca firme, que es Jesús, a construir. Él es la piedra principal, la piedra del ángulo, dice, ¿no? Pero sobre una piedra angular tienes que construir un edificio, no lo puedes dejar vacío. Jesús son los cimientos. Entonces tú y yo tenemos varias maneras de construir. Lo podemos hacer con oro, que es comparado con la fe, con plata, que es un mineral precioso y muy resistente. Las piedras preciosas son materiales muy duros que resisten, hermanos. Pero ¿qué tal la madera? El heno, la hojarasca, ahí vienen materiales muy diferentes. Tú y yo podemos fundamentar nuestra fe en oro, plata y piedras preciosas, que tienen fundamentos bíblicos, que tienen fundamentos reales en Jesús. Pero, ¿qué te parece si empiezas a fundamentar tu vida cristiana en fábulas, en rudimentos? Si empiezas a fundamentar tu vida cristiana en cumplir solamente reglas, en llenar el ojo a los hermanos para que te consideren parte de la iglesia. Si eres una persona que solamente haces el mínimo esfuerzo en tu vida cristiana, ¿qué va a suceder? Dice que la obra de cada uno. ¿Por qué dice la obra, hermanos? Porque dice la Biblia que la fe obra por el amor, ¿no? Fíjense, es curioso, pero aquí hemos tenido algunas experiencias con algunos hermanos que llegan casi solicitándole al pastor que los obligue a hacer cosas. Es que, hermanos, si no hacen eso, pues tú deberías de decirles, si no hacen esto, les va a pasar esto, ¿no? No, hermano. Porque la obra de cada una debe de nacer, dice, del amor, la fe que obra por el amor. Entonces, la fe produce obras. Y dice que la obra de cada uno va a ser manifiesta. O sea, se va a ver. Tú y yo, nuestras obras son manifiestas en la iglesia, en la congregación, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en las personas que nos conocen. Esas obras son manifiestas, no las puedes esconder. Dice, porque el día la declarará. Es decir, el tiempo se encarga de mostrarlas. Pues por el fuego, dice, será revelada. Aquí la palabra fuego habla de prueba. Lo mismo que hablamos de test, de examen, de comprobación. Y la obra de cada uno,
cual sea. Aquí no importa. No, hermano, es que la mía es una verdadera fe. Perfecto, hermano. Está bien. La que sea va a ser probada por fuego. Dice la Biblia que si después de esta prueba la obra de alguno que sobreedificó, está hablando edificó sobre los fundamentos, recibirá recompensa. Es decir, hermano, la pasaste muy mal, te vinieron problemas, te vinieron dificultades, tuviste la oportunidad de negar a Jesús, tuviste la oportunidad de apartarte de Él, todas las circunstancias te gritaban que debías apartarte de Dios, pero finalmente tú permaneciste en la gracia de Dios firme. Por su amor te agarraste de las promesas de Jesús, entonces vas a recibir recompensa. Pero ¿qué crees? Dice, si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida. Y ahí es donde viene mucha duda de muchos. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está hablando la Biblia, hermano? Ahorita muchos dijimos, yo creo. Muy bien, hermano. Y de pronto viene la prueba. Y dice, ok, si es verdad que yo soy más importante, yo Jesús soy más importante para él o para ella, y te llegan decisiones que tomar. Y si tu construcción está sobre oro, plata y piedras preciosas, más vas a mantenerte firme. Pero si estabas edificando sobre heno, hojarasca o madera, hermano, ¿qué crees que va a pasar? Oye, ¿qué pasó con el hermano? Ya no viene. O sí viene, pero está apagado completamente, está nulificado espiritualmente. ¿Qué pasó, hermano? Sufriste pérdida. Y a lo mejor estás ahí, sigues ahí luchando. ¿Sabes lo que pasa? Lo que Dios quiere es que tú te des cuenta que estás sobreedificando mal, que necesitas afirmar tu fe en Jesús. Y vas a sufrir pérdida, hermano, porque para nadie después de una caída le es fácil levantarse. Mas ese fuego te está probando. Y después de que salgas de esa vas a decir, Señor, creo en ti. Ok, ahí te va otra vez. Entonces, de pronto brilla el oro. Señor, creo en ti. Entonces, eso te lleva a salvación. Te lleva a ser refinado y a ser pulido. Y luego ocurre, ¿no? Hermano, ¿y qué pasó, hermano? ¿Por qué? Pues, hermano, es que me di cuenta que pues estaba fundamentando mi vida en puras cosas que no valían la pena. Me estaba equivocando, hermano. Ahora entiendo lo que Dios quería de mí. Es decir, está siendo purificado, está siendo guiado a una fe verdadera. Leamos Zacarías capítulo 13. Esto es muy importante, hermano, porque hay muchos que han llevado años de vida cristiana y se dan cuenta que su fe estaban sobreedificando sobre ellos todo su cristianismo. Y llega la prueba y mira cómo estopa así. Nada más brillaron unos segundos y se apagó su vida. ¿Qué sucedió con la hermana? ¿Qué pasó con el hermano? Es que su fe no era una fe genuina, estaba en una simulación. Zacarías 13, versos 7 al 9. Fíjate lo que dice. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá,
Jehová es mi Dios. Aquí te das cuenta que va a ser herido el pastor. ¿Quién fue herido, hermanos? Jesús. En ese tiempo muchas multitudes lo seguían, ¿no es así? Multitudes lo seguían. Pero cuando fue herido, ¿quién estuvo con él? Nadie, hermanos. Al contrario, muchos que creían que él era el Mesías se desanimaron y pensaron que fue un farsante. Y después terminaron gritándole: crucifícalo. Se voltearon contra el maestro, se voltearon contra el Mesías. Fueron diezmados. Dice: hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas. Es decir, muchos serán llamados, pocos escogidos. Y se perderán, te lo dice, se perderán. No es un juego, se van a perder. Y dice que la 1/3 parte va a quedar en ella. ¿Y qué va a hacer con esa 1/3 parte? Un proceso más. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte. Y los fundiré como se funde la plata, dice ahí. Y los probaré como se prueba el oro. Y después de ese proceso de refinamiento, dice: él invocará mi nombre y yo lo iré. Y diré: pueblo mío. De ahí saldrá un pueblo en el que su fe está fundamentada. Una fe verdadera, no una fe fingida, no algo simulado, algo real. Y dirán: Jehová es mi Dios. No tendrán dudas, no tendrán ninguna duda en su corazón acerca de Dios. Déjame darte una lectura. Esto que te voy a leer, pon mucha atención, ocurrió y es una historia real. Esto ocurrió en el año 286 después de Cristo. 286 años después de que Jesús vino a esta tierra. Dice: en el año 286 de Cristo tuvo lugar un hecho de lo más notable. Una legión de soldados que consistía de 6.666 hombres estaba totalmente constituida por cristianos. Todos estos 666.000 hombres eran cristianos. Esta legión era llamada la legión tebana, porque los hombres habían sido reclutados en Tebas. Estuvieron acuartelados en Oriente hasta que el emperador Maximiano ordenó que se dirigieran a las Galias para que le ayudaran contra los rebeldes de Borgofia. Pasaron los Alpes, entrando en las Galias a las órdenes de Mauricio, Cándido y Exupernio, sus dignos comandantes, y al final se reunieron con el emperador. Maximiano, para ese tiempo, ordenó un sacrificio general al que debía asistir todo el ejército. También ordenó que se debieran tomar juramento de lealtad y al mismo tiempo que se debía jurar ayudar a la extirpación del cristianismo en las Galias. Alarmados ante estas órdenes, cada uno de los componentes de la legión tebana rehusó de manera absoluta sacrificar o tomar los juramentos prescritos. Esto enfureció de tal manera a Maximiano que ordenó que toda la legión fuera diezmada. Esto es, que se seleccionara a 1 de cada 10 hombres y los mataran a espada. Habiéndose ejecutado esta sanguinaria orden, el resto permaneció inflexible, teniendo lugar una segunda decimación, y cada de 10 hombres de los que quedaron vivos fue muerto a espada. Este segundo castigo no tuvo más efectos que el primero. Los soldados se mantuvieron firmes en sus decisiones y en sus principios, pero por consejo de sus oficiales
hicieron una protesta de fidelidad a su emperador. Es decir, como vieron los capitanes que los soldados no estaban dispuestos a aceptar, ellos dijeron, bueno, vamos a parar ahí y la dejamos ahí, vamos a jurar que vamos a ser fieles y hasta ahí la dejamos. Dice, se podía pensar que esto iba a ablandar al emperador, pero tuvo el efecto contrario, porque encolerizado ante la perseverancia y unanimidad que demostraron los soldados, ordenó que toda la legión fuera muerta, lo que fue efectivamente ejecutado por las otras tropas, que los despedazaron con sus espadas el 22 de septiembre del año 286. Hermano, yo te pregunto, ¿qué ocurriría si mi fe fuera puesta a prueba a este nivel? Estamos hablando de la vida y la muerte. Y no eran pocos hombres, eran 6,676 hombres, todos cristianos. ¿Y sabes de esos cuántos se echaron para atrás? Ninguno, hermano. ¿Puedes imaginar que uno solo de ellos hubiera aceptado y hubiera flaqueado y que su fe hubiera sido fingida? Seguramente muchos se hubieran echado para atrás. Pero cuando miraban la fe firme y sin fluctuar de su compañero de al lado, ellos estaban comprometidos con Cristo. Ellos no estaban dispuestos a levantar su espada contra Jesús, porque lo que les estaba pidiendo el emperador es arrasar con los cristianos en ese tiempo. Ellos no estaban dispuestos. Ellos decidieron ser muertos por Cristo. Su fe estaba fundada. Eran soldados, hermanos. Ellos tenían una disciplina, pero todos amaban a Dios. Todos tenían una fe verdaderamente fundada. No estaban ahí alardeando. Ellos sabían en quién confiaban y decidieron ser muertos. No es fácil ver cómo matan a tu compañero. No es fácil ver que después de que mataron al 10% de estos hombres, después vino una segunda oleada. Y se mantuvieron firmes, hermanos. Ellos fueron probados por fuego. Y después de haber sido probados por fuego, aunque ellos perdieron la vida, la fe brilló en lo más alto. Y ellos seguramente se presentaron delante de Cristo dignamente y recibieron galardón, porque probaron que su fe era real, no era una forma. Hoy en día, hermanos, vivimos un cristianismo muy acomodado. Estos hombres a los primeros siglos de Jesús vivieron persecuciones horrendas. El hecho de llamarte cristiano era un peligro en esos tiempos, porque eras tachado con una cruz de mátenlo. Hoy en día no es así. Y eso nos pone en un gran riesgo, en vivir un cristianismo livianito, tranquilito, y que en el menor problema y prueba somos devastados. Eso no puede ocurrir, hermanos. Veamos rápidamente unos ejemplos bíblicos. Leamos que el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 16. Yo me veía confrontado con esta historia y decía, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si me pusieran frente a mi familia y nos dijeran, a ver, nieguen a Jesús? ¿Estaría yo dispuesto a permanecer firme mientras a uno de mis familiares lo torturan? ¿Sería yo capaz de soportar eso? Ese es el nivel de fe que estos cristianos en ese tiempo vivían. Daniel capítulo 3, verso 16 dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Conocemos la historia. Hombres perversos convencieron al rey. Y mira, estos no te obedecen, no te veneran. Y el rey les obligó a que se hincasen delante de la imagen que el rey se había hecho para sí. Y ellos dijeron: ¿sabes qué, rey? No vamos a discutir. No me trates de convencer. Yo estoy firme en que no me voy a inclinar ante ti. Nabucodonosor es una clara figura del mundo. Ellos dijeron, estos jóvenes: yo no me voy a rendir ante ti. Y fíjate cómo les dicen: y si no, o sea, él les dice: Dios nos va a librar del horno. Y si no, y si nos morimos, sepas, oh rey, que no vamos a servir de todos modos a tu Dios. Es decir, ellos estaban dispuestos a morir, aunque estaban seguros de que Dios los podía librar del horno de fuego. Y dice en la Biblia que Nabucodonosor se enojó y prendió el horno más fuerte. Lo hizo a encender con más furia, 7 veces más de lo normal. Y conocemos la historia. Los jóvenes fueron echados. Hasta los mismos que los echaron terminaron calcinados. Y ellos, ni siquiera sus ropas tenían el olor de humo. Dios, Jesús mismo estuvo ahí en medio de ellos. Ellos fueron pasados por fuego, literal. Y su fe brilló en todo su esplendor, de manera que su fe convirtió al rey, porque en ese momento dijo: yo proclamo una nueva ley, que quien no adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, su casa se ha hecho muladar. O sea, por la fe de estos jóvenes se convirtieron. Hermano, ¿acaso la gente mira nuestra fe y le impresiona? ¿O mirarán en nosotros hombres y mujeres llenas de dudas y de temores? En realidad, esta fe era oro puro, brillando en todo su esplendor. Leamos un ejemplo más. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, verso 23, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro a la barca. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes, hermano? Muchos de nosotros podemos ser como Pedro.
mientras estamos en la barca, todo va muy bien. Estoy en la congregación, estoy con los hermanos. Va muy bien, hermano. Estoy los domingos en el mensaje, en la alabanza. Fue genial, todo perfecto. Pero cuando llega el momento de la verdad y ves la tempestad y empiezas a tener miedo y te dice Jesús, tranquila, tranquilo, yo estoy aquí. No solo estoy los domingos, estoy todo el tiempo contigo. Pásale, enfrenta ese problema y empiezas a dar los primeros pasos, como Pedro en este caso. Pero dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y fíjate cómo dice ahí, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en el verso de arriba dice, en el verso 29 final, dice, andaba sobre las aguas, hablando de Pedro, para ir a Jesús. Fíjate esa parte, para ir a Jesús. Pero entre Jesús y Pedro, ¿qué fue lo que se interpuso, hermanos? El fuerte viento. ¿Y el fuerte viento qué hace, hermano? Te empuja. El fuerte viento te impone. Esas son las pruebas. Son las dificultades. Es tu propio yo que te impiden ir a Jesús y te da miedo y te comienzas a hundir. Y fíjate lo que le dice Jesús, hombre de poca fe. Tenía fe, sí, tenía fe, pero era poca. El fuego removió todo lo que el valiente, porque era muy valiente Pedro, y a veces decía palabras que ni entendía, pasó por el fuego y después de eso solo quedó un Pedro solicitando ayuda y auxilio, levantando y a lo mejor manoteando en medio del mar tempestuoso. Ese era el verdadero Pedro. A veces nosotros nos podemos ver, no, muy espirituales, ves al hermano y dices, no, es que es hermano. Pero cuando viene la prueba y la dificultad, nos hacemos pequeñitos y nuestra fe se hace como un granito, ni siquiera de un granito de mostaza, hermanos. ¿Dónde está aquel hombre y aquella mujer de fe? ¿Dónde está aquel hombre o mujer que lleva 20, 30 años en el cristianismo? ¿Dónde queda? Y terminamos como un pequeñito Pedro pidiendo auxilio. Eso somos, hermano. Eso es lo que a veces pasa. Vamos a ser probados. Y es una prueba continua, hermano. Aquellos que predican que te hagas cristiano para que tus problemas se acaben, para que te vaya mejor en la vida, para que te vuelvas un cristiano exitoso, para que te empoderes. No, hermano, eso no es cierto. Bienvenido al salón de la fe, donde vas a tener, Dios te va a demandar como Abraham a su hijo y te va a decir, a ver, ¿de verdad me amas? A ver, entrégame eso que tanto amas. Ay, Señor, no está tan fácil. Esto no lo puedo dejar, Señor. Es que tú me prometiste que me ibas a volver exitoso. Tú entrégamelo. Es muy diferente, ¿verdad? A lo que ahora se predica. Vas a ser pasado por fuego para que tú tomes decisiones. Es la palabra. Vas a ser metido en momentos en los cuales tú vas a tener que decidir o por el mundo o por Cristo. Por tu propio yo o por Cristo. Por ser aquel hombre o mujer que quieres ser o por el hombre o mujer que Jesús quiere que seas. Esos momentos van a ser los momentos de la verdadera prueba. No va a ser delante del pastor que te va a escudriñar tu vida. No, hermano, eso no es nada. Es el mismo Dios probándote a ti, poniéndote en circunstancias para que demuestres tu fe verdadera en tu vida diaria, en tu caminar diario. En ese momento en el que tú tienes que demostrar que eres un hijo de Dios y que amas a tu prójimo, que amas a tu enemigo, que amas a los hermanos, que amas a Jesús sobre todas las cosas. Es ahí donde la fe empieza a brillar, donde el fuego empieza a escucharse cómo arde y cómo... ¿Has escuchado cómo truenan los carbones? Así, hermano, empieza a tronar y se empieza a poner esa situación al rojo vivo.
Pero de ahí brota la verdadera fe. Y se empieza a escurrir todos los minerales que no se necesitan, todas aquellas formas y moldes que nos hemos hecho, que no sirven para nada, hermanos. Y empieza a brotar lo verdadero, lo justo. Vamos a ser probados. Leamos un último texto. Salmo 26. Es algo de lo que no podemos huir, hermano. Tú que estás aquí sentado hoy, yo que estoy aquí sentado, los que nos escuchan a través de internet, todos vamos a ser probados. Y si hoy estamos viviendo una falsedad, tarde que temprano se va a ver. Va a salir a la luz, hermano. No va a estar ahí el hermano que te ayuda y que siempre te apoya. Eres tú el que vas a tener que demostrar que de verdad tienes tus ojos puestos en Jesús y en nadie más, ni en la congregación, ni en el pastor, ni en un predicador. Es en Jesús. Dice el Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Palabras muy fuertes. A ver, díganme ustedes, ¿qué tan fácil es para un niño ir con la maestra? Y, a ver, maestra, hágame una prueba ahorita. Hágame una prueba de todo. Y si no paso, repruébeme. No me pase de año. ¿Verdad que eso no es común? No, todos le tenemos miedo a los exámenes, hermano. Nos da miedo. Le dicen a un niño, oye, te voy a hacer un examen sorpresa. No, se les va el color de la cara. Porque no están listos. Porque no han estudiado. Pero aquí el salmista le está diciendo a Dios, Señor, escudriñame. O sea, Señor, métete a lo más fondo, a lo más fondo de mi ser y revisa cada rincón de mi ser, de mis pensamientos. Dice, Señor, pruébame, examíname, examina, dice, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es ahí donde no puede haber ningún engaño. Es ahí donde no puede haber ninguna simulación. Es donde no puede haber ninguna hipocresía. Es allí donde Jesús nos mira tal cual somos. Y se cruza de brazos donde dice, ¿a poco sí? Ese es el que tú te crees. Pero mira nada más quién eres. Esa es la persona que tú le has dado a entender a todo mundo que eres. Pero vete, ese eres tú realmente. Te hace falta tanto. Dice el verso 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Por ahí hay un texto en la Biblia que dice, Señor, es mejor caer en tus manos que en la de mis enemigos. Hermano, si hoy en día te escudriñara un maestro de la ley, ¿cómo crees que te iría? Yo creo que nos desbarata el maestro de la ley. Y nos pondría una disciplina, nos pondría hasta atrás de la lista. Pero aquí el salmista está diciendo esto, pero Señor, yo prefiero que seas tú, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Ante ti yo no me puedo y no necesito esconderme. Tú me ves como soy. No tengo que simular nada y apelo a tu misericordia. Señor, que pase el fuego sobre mí. Que pase tu fuego sobre mí y que sea yo descubierto tal como soy. Y después de eso, apelo a tu misericordia para andar en tu verdad. En la verdad, hermano. Pilato le decía a Jesús, ¿y qué es la verdad? La verdad, hermano. Yo recapitulo. Todos necesitamos de una fe. Es vital la fe en la vida cristiana, pero esa fe puede ser falsa, puede ser simulada. Vivimos un peligro tú y yo de caer en ese error. Cuando seamos probados, saldrá, como dicen por ahí, el cobre o saldrá el oro. Y terminamos viendo algunos ejemplos de fe.
unos fallando y otros estando firmes. Y terminamos también diciéndole a Dios: Señor, escudriñame, escudriñame. ¿Te parece si cerramos un momento nuestros ojos? Hoy los grandes hombres de moda o mujeres de moda que hablan de prosperidad, de que vienen las cosas mejores. No, hermano. Tú sabes que la Biblia dice que la maldad se va a multiplicar, que el amor de muchos se va a empezar a enfriar, que vienen pruebas y dificultades, vienen momentos de tribulación para este mundo. Y eso no exenta a los hijos de Dios. Hoy vivimos tiempos duros. Y ha bastado un pequeño bicho para mover la fe de mucha gente, hermano, hoy en día. Hoy en día, por desgracia, mucha gente está descubriendo que no era una fe genuina la que había en sus vidas. Hoy que no tiene la oportunidad de sostenerse de una congregación o no de estar presencialmente en un lugar, les ha pegado duramente. Y les ha movido la fe de una manera impresionante. Y esto solo es un pequeño bicho. Cuando venga la verdadera prueba, cuando estemos como estos hombres soldados frente a una decisión de vida o muerte, ¿qué va a ser de nosotros? Cuando lleguen los momentos de la verdad donde tenemos que demostrar nuestra fe tal como es. No habrá nadie más a quien probarlo sino a Jesús, delante de Él. Qué peligroso es que tú y yo nos engañemos. Hoy podremos pasar desapercibidos delante del ojo del hombre. Hoy tal vez tus padres, tu pastor, tus familiares, tus vecinos podrán verte como un gran hombre o como una gran mujer de fe. Pero tú y Jesús saben realmente quién eres. Sabe realmente quiénes somos. Y dice la Biblia que el día lo declarará. Pero es mejor hoy decir como este salmista decía: Señor, escudriñame. Escudriñame, Señor. Pruébame, Señor. Examina mis pensamientos, mis intenciones. Prueba mi corazón, Señor. Revisa que no existan caminos de perversidad, dice otro salmo. Ve si hay en mí sendas chuecas, si hay una fe fingida, si hay una simulación de mi parte, Señor. No quiero ser esa persona. Yo quiero verdaderamente ser un hombre que confíe en ti. Y cuando llegue la prueba, cuando llegue el fuego y me empiece a pegar, salga de mi oro, purificado, Señor. Que no yo construya sobre heno o hojarasca, que sea sobre oro, plata o piedras preciosas. Eso es lo que hoy me encantaría que juntos oráramos, hermano. Oremos. Jesús, no cabe duda que en este camino no nos podemos engañar, ni podemos engañar a nadie. Señor, no pretendemos presumir de una gran fe. Antes bien, como este salmista decimos: escudriñanos, Señor. Pruébanos, aunque esto signifique algo duro, para que podamos ver si en nosotros hay una fe genuina, una fe verdadera, Señor. No una fe cimentada en las formas, no una fe cimentada en los hombres, no una fe cimentada en un grupo o en una religión. Queremos estar cimentados en ti, Jesús. Señor, que podamos ser como este niño, con una fe sencilla, pero firme y real. Que podamos ser como estos hombres que decidieron morir antes
que ir en contra de tu palabra, Señor. Como estos hombres, estos jóvenes que prefirieron morir y entrar a un horno de fuego, a hincarse delante de un rey impío, Señor, delante del mundo y sus placeres. Y tú los salvaste del horno, Señor, demostraste tu poder. Queremos ser como ellos, Señor. Padre, escudriña nuestro ser. Y si hoy hay hombres y mujeres, si hay en nuestro ser engaños, Señor, tú lo descubras y nos los hagas ver. Y en tu misericordia nos corrijas, Señor, para seguir la senda correcta, Señor, para hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Eso es lo que deseamos. Hoy más que nunca este mundo necesita de hombres y mujeres fieles a ti. Hombres que en las circunstancias, ni los problemas, ni el pecado los derriben, Señor. Queremos ser hombres y mujeres de fe, dispuestos, Señor, a amarte con todo nuestro ser. Que no exista nada que nos aparte de ti. Queremos ser genuinos, Jesús. Queremos ser una congregación, queremos ser una iglesia genuina, Señor, que te ama y te da el valor que tú mereces. Queremos ser un ejemplo de fe. Danos, Señor, esa fe. Yo te pido por cada uno de los que escuchan este mensaje, por aquellos que son hijos tuyos y que han sido probados y a veces han visto sus manos vacías, su vida carente de fe como Pedro, Señor. Danos esa fe, Señor, para seguir adelante. Cuánta tristeza nos da recordar personas que en tiempos pasados pensaron haber tenido fe, Señor, y hoy no están con nosotros. Padre, por favor, examínanos, pruébanos, Jesús, para que nosotros sea hallada en alabanza, Señor, en gloria esta fe, que sea probada para que brille como el oro, Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias por la vida de los que nos escuchan y que han de escuchar este mensaje. Afírmanos en la fe, Señor. Afirma esta palabra en nuestros corazones, que no se nos olvide, Señor. Creemos y confiamos en ti. ¿En quién más nos podemos apoyar, Señor? ¿En quién más podremos confiar sino en ti? Todo el fuego lo consume, menos tus fundamentos, Señor. Menos tu palabra que nunca pasará, Señor. Padre, queremos confiar en ti. Queremos cimentar nuestra vida en ti. Gracias, Padre. Yo dejo esto en tus manos, Padre. Amén.